El tercer método de estudio bíblico que vamos a aprender es cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Hemos aprendido a hacer método inductivo de la Biblia, que es decir, de lo más pequeño a lo más grande, estudiando cualquier versículo que nos interese. Hemos visto el estudio de un libro de la Biblia, que hablamos también de hacer tener una perspectiva general de ese libro para poder profundizar en su estudio. Y ahora vamos a ver cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Y lo vamos a hacer estudiando el libro de Primera de Juan capítulo 1. Es un texto bien bonito, es corto, son 10 versículos y vamos a usarlo como una referencia de las estrategias para poder estudiar un libro bíblico. Y dice así, Primera de Juan capítulo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con otros, con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Cuando vamos a estudiar un capítulo de la Biblia, por supuesto que vamos a aplicar algunas de las reglas que ya vimos anteriormente, y si han venido siguiendo el curso completo, se dan cuenta que lo mismo que aprendimos en la primera sección, se aplica para la segunda y para la tercera y para todas. Las mismas ideas básicas del método inductivo de la Biblia son aplicables al estudio de un capítulo y de pronto de algún libro. Las mismas estrategias que vimos acerca de un libro de la Biblia y de cómo estudiarlo, tienen alguna idea también y una guía para estudiar un capítulo de la Biblia. Por supuesto, porque todo esto es diferentes formas de acercarnos al texto bíblico y obtener una mejor comprensión de él. Y hacemos la repetición aquí porque consideramos que es muy válida, que tenemos que estudiar la Biblia sin pensar en la sección, capítulo, versículo, título que ya traen, porque ello muchas veces nos distrae, nos da una perspectiva que no siempre es la que debemos tener. Lo importante es permitir que el Espíritu nos hable, que es lo que hemos estado hablando constantemente. Cuando ya podemos ser capaces de ver la Biblia sin capítulos, yo determino qué capítulo voy a estudiar, que ese es un dato importante, pero un elemento clave aquí es el tener diferentes versiones de la Biblia para estudiar un capítulo. Incluso hoy en día, si tenemos recursos electrónicos, ya las mismas Biblias, bueno, incluso a nivel en papel también lo he visto, venden la Biblia misma paralela o los evangelios en paralelo, por ejemplo, que ya nosotros podemos tener dos versiones de la Biblia en un mismo libro o en una misma plana podemos tener dos, tres y hasta cuatro versiones de la Biblia y podemos leer de diferentes formas lo que está escrito ahí. Cuando nosotros estudiamos capítulos, es muy importante este recurso, nos puede servir, nos puede ayudar
para tener la comprensión general, para aclarar ciertas dudas. Muchas veces leemos de pronto Reina Valera 60 y encontramos algún texto o alguna palabra que se nos hace confuso entenderla. Hay que entender que yo digo que la versión Reina Valera 60 es muy poética y muchas veces, y por eso es que nos gusta tanto, porque suena como tan lindo como para exclamarlo. Y muchas veces la poesía tiene esa área, ¿no? De que es de difícil comprensión, hay que sentarse a releerla para ver qué dice. Las versiones nuevas nos ayudan mucho a tener este panorama, usa palabras mucho más actuales y entonces nos hace ver cosas que no veíamos anteriormente. A mí me ha pasado bastante de cuando estoy leyendo un versículo bíblico y busco otra versión y digo, wow, ¿cómo lo dice aquí de distinto? Me da una perspectiva diferente a veces o complementaria a la que ya tenía. Entonces este elemento de las versiones bíblicas, creo que más que condenarlo, es algo que nos puede ayudar, nos puede beneficiar grandemente, nos puede dar una perspectiva general, haciendo la salvedad que hice al principio también. Tenemos que saber cuándo las versiones que estamos leyendo son una traducción directa del original y cuándo es una paráfrasis de la Biblia. Y ese elemento va a determinar mucho qué línea teológica realmente vamos a mantener y qué cuidado vamos a tener con algunas cosas, porque no todo lo que se dice en una paráfrasis o en una traducción de idioma, por ejemplo del inglés al español, va a ser igual que lo que se dice del hebreo o griego original al español, en el caso nuestro. Así que ese elemento hay que tenerlo cuidado, pero hay que entender que es un recurso que tenemos a la mano, lo podemos utilizar, no abusar de él, pero sí tenerlo a la mano y utilizarlo. Una vez que entonces que tengo mis Biblias a la mano para poder hacer el estudio, entonces selecciono el capítulo. Una vez más, ¿qué capítulo voy a estudiar? ¿Qué capítulo puede referirse más a una situación que yo estoy viviendo? Una gran cantidad de Biblias traen eso como una ayuda extra al final y encontramos qué capítulos nos sirven para qué situaciones en específico. Creo que un elemento también importante aquí es cuando nosotros estamos participando del culto con nuestros hermanos o en un estudio bíblico y leemos un pasaje que nos llama la atención y nos damos cuenta de que el capítulo entero nos llama la atención, entonces ya eso es bueno ir teniendo un registro de los capítulos que nos gustan, que nos atraen, que nos llaman la atención, que nos gustaría estudiarlo, ir haciendo una pequeña lista para que tengamos siempre recursos para estudiar o sencillamente decirle Espíritu de Dios, guíame y ayúdame a estudiar un capítulo. Les comentaba anteriormente también que me enseñaron cuando era niño a que podía estudiar un capítulo de la Biblia de Proverbios cada día, porque tenía 31 capítulos y la mayoría de los meses tenían 31 días, así que tenía un capítulo para cada día. Cuando hacía lectura bíblica con esa estrategia, con esa idea, me funcionaba muy bien, pero me di cuenta cuando quise hacer estudio bíblico que muchas veces los capítulos eh, ah, necesitaba 2, 3, 4 días para poderlos cubrir, porque la cantidad de temas que un solo capítulo tenía eran tantas que no me permitía el tiempo para poder hacer un estudio real. En algunos momentos, algo que he hecho es decir, bueno, voy a estudiar en el orden en que secuencial que está la Biblia colocado, voy a estudiar Proverbios, Marcos, y voy capítulo a capítulo, pero no siguiendo la regla del capítulo, sino donde yo sienta que ahí ya terminó esta parte, donde yo he hecho este análisis de poder comprender temas, conceptos, voy haciendo la misma separación y voy estudiando por partes. Y un mismo capítulo que puede tener 50 versículos lo puedo estudiar en 8 días, en 5 días, dependiendo cómo esté constituido. Y voy avanzando mucho más lento de lo que sería un capítulo por día. Pero un capítulo por día no es una mala idea, sería muy interesante poderlo hacer y depende del tiempo que tengamos disponible para eso, que igual vamos a enriquecernos espiritualmente. Pero sí es importante seleccionar el capítulo que lo que voy a utilizar siguiendo la idea que mejor
se adapte a nuestra situación, porque creo que lo importante no es establecer una regla de cómo se debe hacer, sino el hacerlo. Eso es lo que más nos interesa y lo que nos va a ayudar. Así que entonces selecciono mi capítulo. En esta parte de la selección yo voy a hacer una lectura completa del capítulo, que ya yo dije, bueno, voy a empezar en el versículo 1. Voy a terminar en este caso en 1 de Juan en el versículo 10. Voy a, voy a hacer una lectura general. Se darán cuenta que siempre voy a necesitar más de una lectura. Nunca será suficiente una sola lectura para estudiar la Biblia. Siempre se me exige que haga muchas lecturas de lo que estoy haciendo. Ajá. Entonces, leo completo el capítulo y cuando ya he hecho, de pronto utilizo los pasos del estudio bíblico de un libro que vimos anteriormente, que ya hice una lectura más superficial, otra un tanto más minuciosa, más pausada. Entonces yo vengo al siguiente punto y digo, ¿cuál es el tema principal de este capítulo? Ahí sí es necesario que yo me centre y diga, necesito un tema principal. Este tema principal debo escribirlo. Un consejo muy útil es que nosotros tengamos un cuaderno de estudio bíblico, o si usa pues la computadora tener su documento para escribir. Y entonces aquí poner el tema principal escrito. Sí, es diferente a que yo lo piense, a que yo lo escriba. Entonces yo, después de haber hecho la lectura completa del capítulo una y otra y 3 veces, porque a veces para encontrar el tema principal necesito leer y releer. Y esto es muy interesante porque me va dando como ese enriquecimiento de lo que estoy leyendo, me compromete a tener que entender. Y yo digo, ¿cuál es el tema principal? Pero es que veo que él está tratando dos temas principales aquí. Entonces vuelvo a leer una vez más y vuelvo a leer otra vez hasta que yo diga, creo que el tema principal es este. Y entonces selecciono y escribo ese tema principal. Ahora sí, yo busco un título. ¿Cómo puedo titular este capítulo? ¿Cómo yo lo puedo llamar? Porque, por ejemplo, el capítulo de 1 de Juan, capítulo 1, el título es El verbo de vida, por lo menos en la versión internacional. Pero ¿qué título yo le pondría? ¿Cómo yo le llamaría a esto que estoy leyendo acá y de pronto yo sienta que el título es otro? Algo que me parece muy acorde a lo que estoy leyendo aquí, eh, podría ser confesión. Ese puede ser confesar nuestros pecados delante de Dios. Ese puede ser un título para el libro, ¿no? Pero es algo que yo voy haciendo conforme voy desarrollando la lectura. Después hago un bosquejo también del capítulo. Y en este bosquejo va a ser más sencillo que el bosquejo de un libro, porque un libro es muy extenso, pero en un capítulo yo tengo una posibilidad de ir desarrollando un bosquejo más simple que va a estar guiado por el tema principal que ya escogí. Si yo me salto la idea el tema principal, cuando yo intente hacer bosquejo, voy a enredar muchas cosas, voy a priorizar temas que de pronto son secundarios y voy a relegar a una posición secundaria, un tema que puede ser principal. Entonces yo una vez que saco el tema principal y digo, este es el enfoque principal del tema, entonces yo ahí voy agrupando y me doy cuenta que muchas veces el tema es la vida cristiana, y el bosquejo va diciendo cómo se vive esa vida cristiana, o cuáles son los frutos de esa vida cristiana, o cuáles son las barreras para vivir esa vida cristiana. El capítulo me lo va a ir diciendo, pero otra vez yo tengo que partir de un tema, de una idea central, no de cualquier tema, sino del que el libro está haciendo referencia. Lo siguiente que debo hacer es encontrar personajes. No todos los capítulos tendrán muchos personajes. Muchas veces el personaje del capítulo es el escritor. Muchas veces es el destinatario de la carta donde está el capítulo que estoy leyendo. Muchas veces el capítulo sí tiene varios personajes dependiendo de lo que estoy leyendo. Y tendré, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulos que hablan de varias personas que están involucradas en una historia. Y lo mismo pasa cuando leemos los evangelios. Pero hay capítulos completos, por ejemplo, que hablan de un solo profeta y de su interacción con Dios.
Y en muchos casos hay muchas personas, muchos personajes que están involucrados ahí. Y estos personajes es importante que yo los vaya separando y que yo diga cuáles son los personajes principales, quiénes son los que están interviniendo en esta lectura, quiénes están interactuando, quiénes están conversando o quién está en medio de la lectura teniendo una participación o de quién se está hablando. El saber eso es una guía para mí. Ahora, otro punto importante es encontrar el versículo central. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese versículo de todos los que yo estoy leyendo que están en este capítulo que puede resumir la idea principal y que puede representar ese título que yo le puse? Debo leer una vez más, volver a leer versículo por versículo, leo un versículo, analizo si ese versículo resume la idea principal, no estoy satisfecho, leo el siguiente, lo analizo, veo si tiene el punto principal y ahí voy, uno tras otro hasta que diga, este versículo que está aquí, definitivamente que resume la idea central que yo he destinado en lo que estoy leyendo de mi estudio bíblico. Ubico ideas principales, ya teníamos una idea principal, ahora yo necesito ir sectorizando, ir separando esos elementos. ¿Cómo puedo encontrar ideas principales? Bueno, hay una idea, es encontrar palabras claves. Hay palabras que definitivamente eh, resumen o muestran, evidencian ese tema principal que yo estoy leyendo. Entonces, yo puedo seleccionar palabras principales y debo no solamente encontrar o seleccionar estas palabras, sino debo hacer análisis de estas palabras. El tener a la mano un diccionario bíblico y muchas veces un diccionario de la lengua a la mano es una gran ayuda porque me permite a mí establecer comparaciones y hacer lecturas del texto, con una comprensión mayor, lecturas de texto comprensivo, que me permiten a mí hacer análisis. Cuando yo hago análisis, yo debo ser capaz de explicar lo que eso significa sin necesidad de estar leyéndolo. Entonces, el recurso que yo utilizo, que es un recurso mental aquí, propiamente es encontrar las palabras claves, buscar sus significados y después yo mismo explicármelas, cómo yo entiendo esas palabras y por qué esas palabras están insertadas dentro del texto bíblico. Eso es como parte de la selección de palabras y de temas principales. ¿Qué más hacemos cuando estudiamos un capítulo? Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos vamos a encontrar y debemos perder el miedo de encontrarnos con dificultades. ¿Por qué? Porque lo cierto es que como estamos leyendo un texto que ha sufrido una gran cantidad de traducciones, que tiene muchos años de vigencia, se vuelve un texto a veces complejo en algunos elementos. Tiene situaciones que nos parecen contradictorias y leemos algo en un pasaje, leemos algo en otro y decimos, hay una contradicción aquí, hay algo que no rima, hay algo que no encaja uno con el otro, no se relacionan. ¿O por qué parece más bien que se contradicen? Bueno, el encontrarnos con esto no debería ser un motivo de temor, porque me ha parecido, con muchas personas con las que trato, que al encontrarse una posible contradicción bíblica se escandalizan, se atormentan o prefieren cerrar la Biblia y no seguir con el tema. Creo que debemos perderle un poco el miedo a eso y tener la confianza de podernos acercar al texto bíblico, sabiendo que no vamos a entenderlo todo desde el principio, que habrán elementos que nos costarán mucho más trabajo, que definitivamente habrán cosas que si nos tocará enseñarlas, no las vamos a enseñar todavía hasta que estemos listos. Y sucede que muchos temas uno dice, no estoy preparado para enseñar esto, pero algunos meses y a veces años después nos encontramos enseñando con una facilidad y decimos, hace algún tiempo yo no entendía esto, pero ahora sí lo entiendo. Entonces las dificultades que un libro presenta nos ayudan porque sirven como referencia para otros posibles estudios o para profundizar en el mismo estudio y muchas veces nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Hace unas semanas atrás estaba compartiendo con un grupo de muchachos jóvenes y ellos estaban haciendo comentarios del libro del Apocalipsis. Entonces me llama mucho la atención la forma en la que ellos hacían sus interpretaciones y sus enlaces de temas bíblicos. Y fue muy apasionante oírlos porque lo hacían con tanto entusiasmo que, que uno se, bueno, yo por lo menos quería quedarme escuchando sin participar y sin intervenir solamente porque era interesante ver con cuánto gusto ellos estaban intentando descubrir
algunas realidades del libro del Apocalipsis. Ya después tocó hacer un poquito de orientación acerca del tema y mostrarles algunas cosas que no estaban tomando en cuenta en su interpretación, pero qué bueno es encontrarnos con estas dificultades y en algún momento reconocer, como lo hice con ellos, esta es una posible respuesta, mas no sabemos si es la respuesta final, porque quien tiene la verdad absoluta es Dios, y nosotros buscamos acercarnos a esa verdad, pero yo no puedo desestimar lo que quizás otro está encontrando en su estudio bíblico, simplemente porque estoy en desacuerdo, porque es diferente al mío, pero debo aprender a encontrarme estas dificultades, debo perder el miedo ante esas dificultades, debo anotarlas y debo comenzar a decir, Señor, guíame a descubrir estas verdades, guíame a entender lo que no entiendo, guíame con estas barreras que no he logrado superar de lo que dice el texto bíblico. Creo que les comenté en algún momento que me he encontrado leyendo algún texto bíblico donde me siento al final a decirle, Señor, si esto es así literal como lo estoy entendiendo en este momento, hasta podría decir que estoy en desacuerdo contigo. Por supuesto que no, porque sé que eres perfecto y yo no. Confío en tu sabiduría, en tu perfección, pero esto que estoy leyendo me causa una contrariedad, me deja inquieto, ¿no? Y qué bueno es venir delante de Dios incluso con nuestras dudas, con nuestras preocupaciones, con nuestras incertidumbres de su misma palabra, porque ¿quién mejor que Él para explicarnos su palabra si es su propia palabra? Y como decimos, Señor, líbrame siempre de mentir en nombre tuyo, porque tú no mientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué dificultades encontramos? Es posible que encontremos dificultades en algunos capítulos, cuando hablamos de temas de la predestinación, por ejemplo, que son temas que a veces nos causan muchos pensamientos encontrados. Bueno, que perdamos el miedo de eso y que permitamos que Dios nos guíe sobre el tema. Otro elemento, que es el punto 9 aquí, es correlacionar con la Biblia, porque nosotros sabemos que la Biblia en sí misma se apoya, se sostiene, se enlaza, y nosotros no podemos hacer de un pequeño texto toda una teología. Necesitamos tomar ese texto y reforzarlo con los demás elementos bíblicos, y muchas veces voy a decir, lo que yo estoy leyendo es una de las formas en las que Dios actúa. Por ejemplo, cuando estamos haciendo estudio de los dones, que encontramos diferentes pasajes en Efesios, en Corintios, qué sé yo, donde se hablan de diferentes dones. Si yo solamente estudiara un pasaje de eso, porque me lo encontré y quise hacer estudio de los dones y no hago correlación con otros pasajes, yo podría correr el riesgo de decir, en este pasaje se dice que estos son los dones y son los únicos que existen, los demás no. Pero nos encontramos con que sí, hay diferentes textos bíblicos que hablan sobre el tema, que ponen parámetros, porque así misma la Biblia se va poniendo los parámetros de cómo funcionan las cosas, y yo comienzo a decir, aquí yo encuentro una de las listas de los dones, mas no la única y la definitiva. Entonces, ¿cómo se enlaza este tema con el otro? Y es importante que yo pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque nos da un marco teológico, nos ayuda a nosotros a tener una centralidad en la palabra sin salirnos a nuestras opiniones. Y entonces, como estos versículos se van relacionando y correlacionando con lo que yo estoy estudiando, es bueno entonces encontrar que otros pasajes de la Biblia hablan sobre el mismo tema que yo estoy tratando en este capítulo, y cómo ellos pueden venir a reforzar incluso no solamente versículos, sino historias bíblicas, situaciones bíblicas, momentos de personajes bíblicos que vivieron en su relación con Dios, que pueden ser una, una ayuda o un complemento a lo que yo estoy realizando. El otro aspecto es encontrar enseñanzas principales. Ya cuando yo he logrado ideas principales, que es diferente a enseñanzas principales, cuando yo tengo ideas principales, ideas secundarias, personajes y toda esta correlación de diferentes temas, ahora yo digo, ¿cuáles son las enseñanzas que están en este capítulo? Nosotros tendemos a estar en el punto 1 y brincar al punto 10. Leemos el capítulo y encontramos la enseñanza, pero no, queremos hacer el proceso completo, y llegados a este punto, después de haber estudiado, leído, analizado, comprendido, entonces encuentro enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas? Habrán muchas enseñanzas, habrán muchas cosas que Dios quiera decirme, y de pronto lo que Dios le diga a uno no le dice lo mismo al otro. Y aquí entra el punto 11. Después de haber encontrado las múltiples enseñanzas que están ahí,
Yo necesito preguntarle al Señor dónde Él me está hablando a mí específicamente. ¿Qué área de mi vida está siendo trabajada por Dios a través del estudio de este capítulo? Yo no puedo solamente llegar al punto 10, porque si llego al punto 10 con las enseñanzas, voy a correr el riesgo de siempre decir, esta enseñanza es para mi amigo, esta es para mi hermano, esta es para fulano, esta es para el otro. Pienso que este capítulo es para todo el mundo, pero nunca para mí. Cuando llego al punto 11 me doy cuenta que hay una aplicación personal. Hay algo que Dios a mí sí me está diciendo. Que hay mucho para los demás probablemente, pero para mí, ¿qué hay? ¿Dónde Dios está trabajando en mi vida? ¿Dónde Él está señalando? ¿Será que Dios está poniendo el dedo en la llaga donde no quiero que la ponga? Bueno, eso es lo que Dios está haciendo a través de su palabra, trayendo luz, hablándome, mostrándome y diciendo, bueno, todo esto está muy bien, has estudiado, has aprendido, has conocido, ahora lo que quiero que hagas. Y es importante llegar a este punto, abrir nuestro corazón, rendirnos ante Dios y permitir al Espíritu Santo transformar nuestra vida en nuestro diario andar.